tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Hoy jueves estamos celebrando nuestro tiempo de estudio bíblico y oración. Y además también queremos darle gracias a Dios porque disfrutamos como iglesia de un lindo tiempo de celebración, de adoración y también en honor, en agasajo a las madres el domingo pasado. Así que realmente fue un tiempo muy precioso que yo creo que todos disfrutamos en el Señor. Así que recuerde que estamos todos los domingos a las 11 de la mañana y los jueves como hoy a las 8 de la noche. Estamos continuando con nuestro estudio basado en la primera carta del apóstol Pedro y hoy nos corresponde mirar el versículo 4 del capítulo 2 de Primera Pedro. Dice el autor, acercándoos, hablando de Jesús, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Mire qué hermoso. Pedro ya había hablado en la sección anterior, cuando estuvimos considerando el tema de la esperanza que tenemos en Cristo, y él precisamente cuando se refiere a Jesús, en el versículo 3 ya él había dicho, tenemos una esperanza viva. Y ahora en el contexto del templo, en el contexto de Dios como cabeza de la iglesia, él señala que Jesucristo es una piedra viva. En referencia a lo que venía diciendo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, que Jesucristo es la piedra angular, la piedra escogida y preciosa. Ustedes saben que en las construcciones se colocaba a esa piedra angular como una piedra importantísima en la construcción. Todo se hacía, se encuadraba alrededor de esa piedra angular. Y los constructores, el arquitecto, tenía que tomar muy bien en cuenta esa piedra clave en toda la construcción. Y la Biblia, cuando habla de Jesús, precisamente hace una figura de la arquitectura y dice que en el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Recuerde que Pedro se está dirigiendo a una iglesia que estaba pasando tiempos de tribulación y de persecución. Y ahora nos recuerda que la iglesia no son paredes, la iglesia no son puertas, no son ventanas. La iglesia es la congregación de los hijos e hijas de Dios que han nacido de nuevo. Y ubica que la clave en ese edificio que representa la iglesia, por supuesto, es la cabeza, Jesús, la piedra angular, que Dios la escogió, que para Él es preciosa piedra, aun cuando los hombres la desecharon, la descartaron. Pero versículo 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva. Creo, hermanos, que el llamado de Pedro en un tiempo como este nos recuerda lo importante que es siempre acercarnos al Señor. No importa lo que nos toque pasar, acercándonos a Él, en lugar de ir en otras direcciones o buscar otro tipo de respuestas. Sin embargo, aún en este tiempo de crisis, tenemos que seguir acercándonos a Jesús, la piedra viva, la piedra angular.
Y dice que Pedro señala que esa piedra desechada por los hombres para Dios significó un elemento tan especial que aun cuando ellos lo rechazaron, pero Dios lo escogió, y para Dios fue determinante, por supuesto, a Jesucristo como Señor y cabeza de la iglesia. Pero mire qué interesante, porque Pedro también le dice a la iglesia, ustedes también son piedras vivas, porque en una construcción no solo se trata de la piedra angular, también se requiere otro tipo de piedras, como era la costumbre en la época, para construir, para levantar el edificio. Y observen el versículo 5 de 1 Pedro 2, que dice que vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Observe usted que Pedro le dice a los creyentes, ustedes son piedras vivas, y son piedras vivas donde obviamente dependen de la piedra angular, de la piedra central, que es Jesucristo, y que Dios nos ha puesto para edificar casa espiritual. Los creyentes somos una casa espiritual, enseña Pedro, donde estamos juntos, estamos en comunión, aunque ahora virtualmente, pero disfrutamos de la comunión. Y nuestras vidas como casa espiritual han sido edificadas para llevar adoración a Dios, para llevar alabanza como iglesia, como casa espiritual. Entregamos a Dios como no solo sus hijos, sino Pedro dice, ustedes son un sacerdocio santo. En el templo, quien presentaba los sacrificios en esa época, en el tabernáculo, en el templo, era el sacerdote. Y Pedro dice, la iglesia no solo son piedras vivas, también son sacerdocio santo, lo cual implica que estamos llamados por Dios para entregar sacrificios. En este tiempo ya no practicamos el sacrificio de animales como era en la antigüedad, sino que rendimos nuestra adoración. Mire, la Biblia en varios pasajes enseña, por ejemplo, me encanta lo que David escribió en el Salmo 51, cuando recuerdan que él escribe acerca de un salmo de arrepentimiento, luego que cometió ese pecado de adulterio y homicidio. En el versículo 7, del capítulo 51 de Salmos, versículo 17, dice David, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, verso 17, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire qué bonito. Somos como una casa espiritual que rinde adoración. Somos sacerdotes. Pedro más adelante va a decir, somos real sacerdocio, nación santa. Por lo tanto, como sacerdotes en Cristo, ofrecemos sacrificios. David dice, el sacrificio, Señor, que tú esperas, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Además, fíjese, cuando uno llega a la carta de Romanos, en el capítulo 12, que ustedes conocen muy bien, Pablo le dice a los romanos, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Nosotros somos llamados por Dios para consagrar nuestra vida. Ese es el sacrificio que Dios espera. David decía, no es que tú esperas, Señor, holocaustos como se hacía en la antigüedad, porque el verdadero sacrificio es el espíritu humillado, quebrantado. Eso es lo que Dios acepta. Y el autor de la carta a Romanos dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire además lo que señala Romanos capítulo 15, versículo 16. Dice Pablo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El autor de Hebreos también señala, diciendo, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y mire el versículo 16 de Hebreos 13, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que mire todo lo que como sacerdotes en Cristo, como casa espiritual, Dios espera que también podamos ofrecerle este tipo de sacrificios espirituales que bendicen, que honran el nombre de Dios. Cuando Pablo escribe a los Efesios, él venía hablando de este concepto del edificio, de la piedra angular que es Cristo. En su carta a Efesios capítulo 2, verso 20, dice a la iglesia, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, escuche bien, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es esa casa espiritual que va creciendo para ser un templo apartado, santo para el Señor. Un templo donde Dios ha prometido morar en ese lugar. Y por lo tanto, nosotros como iglesia de Jesucristo, ya Pedro venía diciendo, vosotros sois piedras vivas también. Vosotros sois casa espiritual. Vosotros son sacerdotes santos. Vosotros pueden ofrecer a Dios sacrificio de alabanza, de ayuda mutua, de consagración, como dice Romanos capítulo 12, que podamos entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire usted que no necesitamos estar en una iglesia, me refiero físicamente, para adorar al Señor, porque Pedro nos recuerda, la iglesia, ese conjunto de hombres y mujeres que han nacido de nuevo, son piedras vivas, alineados, dirigidos por la piedra angular que es Jesucristo, donde podemos ministrar, no solo como sus hijos, sino como sacerdotes que entregamos a Dios este tipo de sacrificios espirituales que honran y bendicen el nombre de Dios. En la parte final de esta sección, Pedro está advirtiendo que esa piedra, que es una piedra preciosa, elegida por Dios, que es la piedra angular, aquellos que no creen en Cristo,
esa piedra precisamente va a ser como un tropezadero para ellos. Porque dice versículo 7, 1 Pedro 2, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Eso enseña la palabra de Dios. Esa piedra preciosa, esa piedra viva, esa cabeza del ángulo, para otros que no creen, va a ser su propia condenación, porque han rechazado a Cristo, porque pensaban de Cristo como si fuera cualquier otra persona menos un Salvador, aquel que entregó su vida por nosotros. Sin embargo, Pedro dice, esa piedra que ustedes desecharon, Dios la eligió como el fundamento central dentro de esta casa de adoración. Y su Padre aceptó la muerte de Cristo como el sacrificio que se pagó para la salvación de nuestros pecados. Además, la manera en que Cristo fue elegido como una piedra preciosa de parte de Dios y escogida por Él, eso nos habla de que también Dios nos ha elegido como piedras vivas que conforman esta casa espiritual. Y en la siguiente sección Él va a hablar de los grandes privilegios que Dios le ha otorgado a la iglesia hoy en día, con esas características que todos reconocemos. Acuérdense, y esto lo veremos el próximo jueves, Pedro dice, recuerden que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es uno de los pasajes quizás más conocidos de la primera carta de Pedro, pero son características de una iglesia que Dios había elegido, que Dios le recuerda que a pesar que está pasando tribulación, persecución, recuerda, eres una casa espiritual, eres un sacerdocio santo y eres quien puede ministrar y entregar a Dios sacrificios espirituales que honran su nombre, como en primer lugar consagrar nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la iglesia. Esas son las características que el apóstol Pedro presenta en esta sección de su carta. Y podemos resumir que Pedro presenta a Jesús en primer lugar como piedra viva, en segundo lugar como la principal piedra del ángulo, en tercer lugar por piedra desechada por algunos hombres y en cuarto lugar una piedra que sirvió aún de tropiezo y condenación a aquellos que rechazaron a Cristo. Que su gracia, el poder de Dios, nos inspire cada día más a que nuestra vida es una casa espiritual que le rinde siempre adoración al nombre de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por habernos hecho parte de esta grande familia de Dios. Te damos gracias porque has instituido que Jesucristo sea la principal piedra del ángulo, la piedra viva, aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel de quien todos nos alimentamos y nos nutrimos. Pero también gracias por recordarnos que nos has llamado a presentarte ofrenda, sacrificio
de labios, a que tú amas que te rindamos un espíritu quebrantado, un corazón humillado delante de ti en reconocimiento de nuestras propias faltas y pecados. Señor, te adoramos porque eres Dios, te adoramos porque eres el Creador, te adoramos porque eres nuestro Redentor y nuestro Salvador. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, en este momento te quiero pedir, Señor, por nuestra iglesia, por los hermanos, por los amigos, por los familiares que están sufriendo, Señor, en medio de esta pandemia. Padre Celestial, amado Señor, te doy gracias, Señor, porque tú tienes un propósito eterno, Señor. Nosotros solamente miramos el momento, Señor, que vivimos. Miramos la necesidad que tenemos en este momento para cada cosa, Señor, que se nos presenta, sea física, sea espiritual, sea material. Pero Dios, tú ves más allá, Señor. Tú tienes el presente, Señor, controlado. Tú has controlado todo el pasado, Señor. Y tú controlas el futuro, Señor, de este mundo y el universo. Señor, queremos clamar a ti pidiéndote misericordia, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, por lo de nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, todos los países, aún por aquellos que maldicen tu nombre, Señor, y como tú dijiste en la cruz, no saben lo que hacen. Señor, queremos rogarte que tengas misericordia de este planeta, Señor, que intencional o sin intención lo hemos estado destruyendo, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Pedimos perdón, Señor, por todos los pecados que hemos cometido delante de tus ojos. Nos avergonzamos de ellos, Señor, y pedimos una restauración, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos ser otros seres, Señor, espirituales, que tú puedas mirar con agrado, Señor, pero que pueda venir de ti, Señor, que pueda venir de ti mismo, de todos los atributos maravillosos que tú tienes, Señor, como tu amor, tu compasión, tu paciencia, atributos que le has dado, Señor, al ser humano que no lo merece, Señor, no lo merezco. Pero que tú has tenido, Señor, compasión siempre con tu ser creado, con nosotros los seres humanos, desde que nos creaste, Señor. Y siempre, Señor, has estado presente en nuestras vidas, ayudándonos, dándonos support, dándonos apoyo. Señor, en este momento de oración, Señor, en este tiempo para nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Hollywood, Señor, te ruego, Señor, que puedas tocar cada corazón de cada hermano, hermana, Señor, que está en necesidad. Que pongas alimentos en su mesa, Señor. Que pongas, Señor, la forma de cubrir todos sus biles y toda su necesidad económica, Señor. Señor, que pueda interceder por sus propios familiares que aún nos están infectados, Señor, con el coronavirus, Señor. Y, Señor, sana, Señor. Sana a esas personas que tanto te claman, Señor. Escucha sus voces, Señor. Tú los conoces, Señor. Y, Señor, te pedimos por aquellas personas que ya pasaron, Señor, que ya murieron, que tienen familiares que están sufriendo, padres, Señor, que han visto hijos morir solamente por una pantalla. Hijos, Señor, que han visto sus padres, sus abuelos, sus parientes a través de un celular o una computadora y no lo han podido enterrar, Señor, no lo han podido velar, o como haya sido su voluntad, no lo han podido cremar. Pero, Señor, te pedimos que pongas paz en el corazón de esas personas, Señor, que tú eres un Dios de justicia, Señor, y que tú vas a ver, Señor, el corazón de cada persona que ha partido, Señor.
que tú tienes control de las vidas, Señor, que tú tienes misericordia. Ayúdanos, Señor, en este momento de tanta necesidad. Señor, quita esa negligencia de personas, Señor, que no tienen respeto por la vida, Señor, que no les importa, Señor, ir a un lugar a otro sin protección, sin máscaras, sabiendo, Señor, muchos que tienen el virus y pueden contagiar. Señor, protege a esos niños, Señor, a esos niños inocentes, Señor, protégelos, Señor. Pon tú, Señor, algo que proteja todo, Señor, su cuerpo, todo su sistema respiratorio, Señor, que no entre en virus. Por los niños te clamamos, Señor, para que ellos tengan un mundo mejor que el que tenemos ahora nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer algo grande, Señor. Y gracias que cuando tú des la cura, la vacuna, los medicamentos para curar esta pandemia, Señor, será de ti, Señor, vendrá de ti, Señor. Ningún científico, ningún hombre se va a llevar la gloria, porque tú eres el único, Señor, que sabes cómo curar todo esto, Señor. Y el tiempo, Señor. Aunque no entendemos, Señor, aunque estamos muchas veces desesperados, en este momento queremos agradecerte, porque no lo entendemos, Señor, y tu palabra dice que a veces no vamos a entender muchas cosas, Señor, ahora, pero que la entenderemos después. Señor, glorifícate, Señor, en medio de todo lo que está pasando, Señor, que la gente pueda ver tu rostro, Señor, que la gente pueda ver tus milagros, que la gente pueda conocerte en forma personal, saber que tú eres real, Señor, que tú existes, que tú escuchas, que tú nos amas, que tú nos perdonas y que tú quieres que volvamos a ti, Señor. Eso queremos rogarte, Señor, que la gente vuelva a ti, Señor, porque tú nos das, Señor, la victoria en las pruebas y también, Señor, la vida eterna. Señor, gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres el único dador de la vida y tú eres el único merecedor de toda gloria y alabanza en todo lo bueno que hay en este mundo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, confiamos en ti, Señor, descansamos en ti, Señor. Gracias, Señor, gracias. En el nombre bendito de nuestro Salvador, Señor y Sanador, Jesucristo. Amén. Vengo ante ti para adorarte, rendirme y declararte, tú eres nuestro Dios. Vengo ante ti para cantarte, rendirme y confesarte, tú eres nuestro Rey. Yo vengo ante ti para adorarte, rendirme y declararte, tú eres nuestro Dios. Vengo ante ti para cantarte, rendirme y confesarte, tú eres nuestro Rey. Cantadle al Rey, cantadle al Rey, cantadle al Rey, cantadle al Rey. Yo vengo ante ti
para adorarte, rendirme y declararte, tú eres nuestro Dios. Vengo ante ti para cantarte, rendirme y confesarte, tú eres nuestro Rey. Yo vengo ante ti para adorarte, rendirme y declararte, tú eres nuestro Dios. Vengo ante ti para cantarte, rendirme y confesarte, tú eres nuestro Rey. Cantadle al Rey, 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 cantadle al Eres tú mi dueño, mi pasión, tú eres mi amado, mi porción, tú eres mi todo, mi creador. Eres tú mi dueño, mi pasión, tú eres mi amado, mi porción, tú eres mi todo, mi creador. Eres tú mi dueño, mi pasión, tú eres mi amado, mi porción, tú eres mi todo, mi creador. Eres tú mi dueño, mi pasión, tú eres mi amado, mi porción, tú eres mi todo, mi creador. Eres tú mi dueño, mi pasión, tú eres mi amado, mi porción, tú eres mi todo, mi creador. Eres tú mi dueño, mi pasión, tú eres mi amado, mi porción, tú eres mi todo, mi creador. Eres tú mi dueño, mi pasión, tú eres mi amado, mi porción, tú eres mi todo, mi creador. Eres tú mi dueño, mi pasión, tú eres mi amado, mi porción, tú eres mi todo, mi creador.